Saludos a mis queridos invitados en este vídeo, les deseo una grata visualización y espero sus comentarios. La gente me llama de muchas maneras, calculadora, fría, brillante, pero solo una etiqueta se me pegó de verdad, indispensable. Al menos eso fue lo que me dijeron. Estaba en Toronto ocupando una suite de lujo de vidrio y acero en la planta superior, al mando de una de las negociaciones internacionales más complejas que mi firma había intentado jamás. Una fusión tecnológica de logística de $500 millones, de esas que reescriben mercados y ponen nombres en los titulares. El mío ya estaba en boca de cada ejecutivo en la sala. Susie Lin, directora estratégica, la mujer que domaba la volatilidad, convirtiéndola en oportunidad. No fue suerte, construí esta estrategia paso a paso, modelo de riesgo tras modelo de riesgo, jornadas de 14 horas que se convertían en noches de 20, hojas de cálculo tan complejas que podrían haber colapsado mentes menos preparadas. Pero yo no colapsé, yo me elevé. El acuerdo había llegado a su etapa final, los socios canadienses habían llegado en avión, la delegación asiática estaba conectada por línea segura, y yo estaba finalizando el lenguaje del acuerdo para la firma electrónica. La sala zumbaba con anticipación, murmullos bajos, papeles que se barajaban, el zumbido de los traductores susurrando en los auriculares. Estaba concentrada hasta que mi teléfono se encendió con una llamada de Robert Denton, el CEO. Me excusé cortésmente y entré en la oficina contigua, cerrando la puerta de cristal detrás de mí. Recuerdo lo brillante que era allí, la luz del techo, dura para mis ojos cansados. Contesté, Susie. Su voz era seca, sin preámbulos. Sí, Robert. Ha habido un cambio. Con efecto inmediato, tu contrato con Access Core Global ha sido terminado. Parpadeé, disculpa. Está hecho. Recursos Humanos te enviará la documentación. Tu acceso ha sido revocado. Gracias por tu servicio. Clic, eso fue todo. Sin explicación. Sin advertencia. Solo una fría y clínica ejecución. Me quedé mirando la pantalla, el registro de llamadas seguía brillando. Mis dedos temblaron mientras intentaba acceder a mi VPN corporativa, acceso denegado. Mi correo bloqueado. Mi calendario en blanco como si nunca hubiera existido. En ese momento, no fui despedida, fui borrada. Me quedé allí con el corazón latiendo, mientras la realidad se asentaba como un veneno lento. Todavía podía oír las voces amortiguadas desde la sala de conferencias detrás del cristal. Mi acuerdo. Mi estrategia. Y ahora estaba bloqueada, excluida. Me recosté contra el escritorio, mis dedos aferrándose al borde. Respira, Susie. Ya me habían quemado antes, pero nunca así. Y lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar, es que yo no había venido a este baile sin un plan de respaldo, porque mientras ellos pensaban que me estaban borrando, yo acababa de activar algo completamente distinto, algo oculto, silencioso, poderoso. Un contrato propio. No entré en pánico. Todavía no. La suite del hotel estaba silenciosa de esa extraña y antinatural manera que a menudo tienen las habitaciones caras, decoradas para parecer habitadas pero desprovistas de vida real, sin tic-tac de relojes, sin crujidos de suelo. Solo silencio y el zumbido bajo de la ciudad muy por debajo de la ventana. Me senté en una silla de cuero, el horizonte detrás de mí, mi laptop personal calentándose contra mis piernas. Inicié sesión en mi unidad privada, conectándome a través de una VPN que había configurado hace 2 años. La había llamado Nick Fox, medio bromeando conmigo misma entonces, pensando que algún día podría necesitar una forma de entrar si las cosas se ponían extrañas. Bueno, ahora eran extrañas. Al principio pensé que quizás la llamada de Robert había sido algún tipo de jugada táctica, una maniobra, incluso un farol. Quizás me estaban quitando como figura decorativa, solo para ser discretamente restaurada una vez que el polvo se asentara. El mundo corporativo se movía más por la ilusión que por la estrategia. Pero esa esperanza se extinguió rápidamente. Abrí la última versión conocida del acuerdo, aquella en la que había trabajado hasta las 3 de la madrugada la noche anterior. Debería haber tenido mis metadatos, mis notas en los márgenes, mi huella digital en cada cláusula. Pero no los tenía. Mi nombre había desaparecido por todas partes. El software de gestión de proyectos mostraba que el borrador había sido reetiquetado como compilado por el equipo. Las exportaciones de Slack habían eliminado mis etiquetas de autoría.
Los mensajes que una vez decían Susie Lin, ahora aparecían como usuario administrador. La carpeta que solía ser SL Asia Oriental-modelos-riesgo había sido renombrada a revisado por oficina ejecutiva. Busqué en el historial del documento, nada. Como si nunca lo hubiera tocado. Como si nunca hubiera existido. Pero sí existía. Había sangrado por este acuerdo. Había reescrito la estrategia de entrada al mercado para el socio canadiense. Había reestructurado la matriz de riesgo después de aquel desastre con la cobertura de divisas y había logrado un milagro con la cláusula de arbitraje a 3 vías. Y ahora alguien me había borrado como una mala puntuación. Pero entonces encontré algo peor. En la versión 46.12 del contrato, enterrada en el tercer anexo, bajo consideraciones especiales, había una nueva cláusula, sección 14 de parecía inocente, llena de jerga, un relleno legal, hasta que la leí. Prohibía a cualquier signatario trabajar en mercados asociados en el futuro por un periodo de 5 años, poniéndolos efectivamente en una lista negra para la consultoría estratégica en Norteamérica, el sudeste asiático y Europa occidental. Asignaba un lenguaje de responsabilidad a errores de asesoramiento que ni siquiera formaban parte del alcance. Y luego llegó la sorpresa, una firma. La mía. Inclinada a la derecha con una cola afilada en la Z, un pequeño floreo en la E. Exactamente como firmo cuando tengo prisa. Solo que yo nunca había visto esta cláusula. Nunca la había aprobado. Nunca la había firmado. Me congelé durante 10 segundos completos. Solo me quedé mirando sin respirar. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Estaba falsificada. Amplié los metadatos. El documento había sido subido a través de una terminal interna de Access Core, con la etiqueta de ID Access In 0220, desde la oficina de Nueva York, con sello de tiempo 1 hora después de mi despido. No solo me terminaron, fabricaron un registro a mi nombre para vincularme a su exposición legal. Si algo salía mal, si el acuerdo se desmoronaba o los mercados cambiaban, podrían culparme. Mi cabeza dio vueltas, pero lentamente, muy lentamente, esa confusión se endureció. Esto no fue un accidente. Esto fue una purga. Miré por la ventana, viendo un avión cortar el cielo, dejando una estela blanca que se desvanecía tan rápido como se formaba. Había sido borrada con la misma eficiencia. Y sin embargo, no por completo. Olvidaron una cosa, yo no desaparezco. Abrí un navegador secundario y accedí a una copia de seguridad en la nube oculta que mantenía bajo el seudónimo de Nova Strat. Comencé a descargar cada hilo de correo electrónico que me había enviado en copia oculta, cada versión anotada del contrato que había editado fuera de línea, cada nota de voz que había hecho durante esas revisiones de medianoche. No solo estaba preservando pruebas, estaba construyendo una contranarrativa. Aún no sabía quién había orquestado esto. Quizás fue Robert, quizás alguien de la Junta o quizás fue una coalición de cobardes silenciosos con la esperanza de desplazarme antes de que reclamara demasiado crédito. Pero lo que sí sabía hasta la médula era esto, iban a lamentar no haber terminado el trabajo porque para cuando saliera el sol, un nuevo contrato, uno que ellos no sabían que existía, estaría en vivo y activado bajo mi autoridad. Y valía $500 millones. No el suyo, el mío. Hace 3 semanas estaba en un atrio iluminado con velas en el último piso de la oficina de Access Core en Nueva York, con una copa de champán en una mano y una sonrisa falsa pegada a mi cara. Era una de esas celebraciones corporativas, parte vuelta de victoria, parte truco de relaciones públicas. Acabábamos de cerrar la fase preliminar de la fusión y los ejecutivos querían un espectáculo. Camareros con uniformes a medida pasaban con brochetas de camarones y pequeños vasos de cócteles de ginebra color espuma de mar que nadie había pedido. Las paredes brillaban doradas bajo una iluminación ambiental y el aire zumbaba con acuerdos, secretos y mentiras pulidas. Robert estaba en el centro presidiendo como de costumbre. Su voz se extendía fácilmente por la sala, resonante, teatral, calculada. Y por supuesto, dijo levantando su copa hacia mí, le debemos este hito a la mujer detrás de la cortina, la estratega que convierte el caos en estructura, Susie Lin. Irreemplazable. Risas. Aplausos. Recuerdo cómo mis mejillas se enrojecieron. No lo había esperado. Levanté mi copa a cambio,
dando la sonrisa modesta y humilde que siempre les gustaba que llevara, como si no supiera lo que valía. Irreemplazable. Esa palabra resonó en mi mente ahora, horas después, con un tono completamente diferente, hueca, barata, como un cumplido lanzado para distraerme mientras alguien silenciosamente presentaba los formularios de despido. Esa misma noche, después del brindis, me alejé del ruido. Estaba apoyada contra la pared de mármol fuera del baño de mujeres, revisando correos electrónicos, cuando oí voces que se filtraban por el pasillo desde la puerta entreabierta de una sala de conferencias. Una era Mara, mi amiga, o al menos alguien a quien había llamado así durante años. Habíamos ascendido juntas, navegado noches infernales y clientes manipuladores, compartido demasiadas copas y demasiadas confidencias. La otra voz no la pude identificar, pero tenía ese tono pulido, de alguien de alto nivel en operaciones. Sé que Susie ha sido la cara de esto, dijo la voz desconocida, pero necesitamos a alguien más maleable, menos impredecible. Ya estamos preparando a su reemplazo discreto. Mara respondió suavemente, ella lo sabe. Hubo una pausa. Luego una risa corta. Eventualmente. Pero que el trato se cierre primero. Recuerdo cómo mi corazón latió violentamente una vez antes de obligarme a marcharme, a fingir que no había oído. Me dije que no significaba nada, que quizás había oído mal, que no podía referirse a mí. Yo era irreemplazable. Robert acababa de decirlo. Y, Dios me ayude, me lo creí. Esa fue la peor parte. No el despido. Ni siquiera la falsificación. La ilusión de confianza que había pasado años construyendo, relaciones que pensé que eran reales, que les había dado todo, noches en vela, días de vacaciones, fragmentos de mi salud, mi cordura. Y ellos habían levantado una copa y me habían llamado brillante mientras borraban mi nombre de la pared a mis espaldas. Eso fue lo que hizo que la traición me quemara como ácido. Porque no era ingenua, pero era humana. Me permití sentirme orgullosa. Me permití creer que por una vez no estaba siendo utilizada, que me había ganado un lugar que no podía ser arrebatado por presentaciones de estrategia y reuniones secretas. Y sin embargo aquí estaba yo, una sombra en una suite de hotel, viendo cómo su nombre desaparecía del propio trabajo que había construido. Miré mi reflejo en la ventana, solo una silueta contra un horizonte que de repente se sentía desconocido, frío. Y me hice una promesa, me llamaron irreemplazable. Bien. Les mostraría cómo es cuando la única persona que intentaste borrar se reescribe a sí misma. A las 4 de la madrugada había dejado de pensar como una víctima. Esa fase había terminado. La incredulidad, el dolor, el autocuestionamiento, dejé todo eso atrás en las primeras 2 horas. Lo que vino después fue algo más frío, más silencioso, mucho más peligroso. No lloré. No grité. Documenté. Y luego llamé a George. George Wine, asesor legal senior de Access Core Global. 10 años en la empresa. Brillante, introvertido y demasiado íntegro para los círculos en los que nos movíamos. Una vez reformuló una cláusula completa de acuerdo con un cliente a las 2 de la madrugada porque le pareció incorrecta. Odiaba la atención, amaba los sistemas, nunca sonreía en las fotos. No éramos íntimos, pero sí lo suficientemente cercanos como para que, cuando mi nombre desapareciera de los registros del acuerdo, el suyo fuera el único al que pudiera susurrarlo sin que se convirtiera en chisme de la empresa. Le envié un mensaje a través de un canal privado que habíamos usado una vez durante una auditoría de propiedad intelectual internacional, un hilo enterrado bajo una cadena de etiquetas codificadas, 3 palabras. Necesito hablar. En silencio. Él respondió en 10 minutos, envía ubicación. 1 hora después, lo encontré en la cafetería del vestíbulo de abajo, un local abierto toda la noche lleno de viajeros de negocios agotados y máquinas de espresso silenciosas. George se veía como siempre, saco impecable, auriculares inalámbricos colgando de su cuello, un maletín que parecía haber sobrevivido una década de batallas judiciales. Se deslizó en el cubículo frente a mí y no dijo nada, solo observó. Le entregué una unidad. Mis ojos no parpadearon. Empieza con la carpeta 5. Insertó la unidad en su tablet, navegando lentamente mientras revisaba los archivos. Observé el destello de reconocimiento en sus ojos, los metadatos, los registros de auditoría, las direcciones IP. Finalmente levantó la vista.
Alguien falsificó tu nombre. Asentí. Y te despojó de tu autoría, añadió con la voz baja. He visto esto una vez antes en otra división. Estaba enterrado en silencio. Esta vez no, dije. Mi voz ya no temblaba. George tocó la pantalla pensativo. Esto no fue un trabajo de una sola persona. Alguien de operaciones internas lo aprobó, posiblemente legal, posiblemente finanzas, pero tuvieron ayuda. Múltiples autorizaciones. Me incliné bajando la voz. Me quieren fuera porque estaba demasiado cerca del acuerdo y porque se suponía que debía aprobar algo con lo que nunca estuve de acuerdo. Asintió una vez. Necesitas seguir investigando, pero no desde tu hotel. Rastrearán tu IP. Ya estoy un paso por delante, dije, deslizándole un trozo de papel. Estos son nodos de acceso público por los que me estoy conectando. Y George, tú nunca toca tu departamento oficialmente. Tú no me ayudaste. Tú no lo sabías. Su boca se torció ligeramente en esa casi sonrisa que ponía cuando respetaba el juego de alguien, cuando entendía. Cuando se fue, no volví arriba. Caminé a un espacio de CEO Working 24 horas que había usado cuando trabajaba como freelance durante la escuela de posgrado. Aún tenía una cuenta vitalicia. Todavía tenían café y mala iluminación. Ahí fue donde me concentré. Extraje registros de auditoría de herramientas de colaboración compartidas. Capturé pantallas de las discrepancias en las versiones de los archivos. Rastreé los cambios en el rastro de metadatos y emparejé las marcas de tiempo de inicio de sesión con los registros de viaje de los boletines internos. No fue solo manipulación, fue robo. El lenguaje en las cláusulas estratégicas era mío, un lenguaje que había usado en una tesis de posgrado años atrás. Alguien lo había copiado, pegado y reenvasado bajo una voz corporativa sanitizada. Habían tomado los cimientos de mi mente y los habían cosido en algo irreconocible, y luego habían puesto una firma al final que no era la mía. No me enfurecí. No grité. Analicé. Ya no estaba recopilando pruebas para reclamar un título. Estaba construyendo una línea de tiempo para una guerra. Porque me di cuenta de algo aterrador en ese espacio tenue y parpadeante, rodeada por el zumbido fantasmal de otras mentes insomnes. No solo me despidieron, intentaron robarme. Y ahora les iba a mostrar lo mal que habían subestimado a la mujer que llamaron irreemplazable justo antes de que intentaran borrarla. Cuando me acerqué a Victoria, no le pedí ayuda. Le di un problema. Era el tipo de persona que no podía dejar uno sin resolver. Victoria Chen había estado en Access Core casi tanto tiempo como yo, pero a diferencia de mí, ella prefería las sombras. Era nuestra especialista en cumplimiento interno, el motor silencioso detrás de cada auditoría de riesgos, política de denunciantes y nota a pie de página regulatoria que nadie más se molestaba en leer. Obsesionada con los detalles, de ojos perspicaces y absolutamente sin miedo a la gente poderosa. Cuando los datos no cuadraban, habíamos trabajado juntas una vez durante una adquisición particularmente espinosa y la había visto desmantelar un esquema de refugio fiscal fraudulento con tanta delicadeza que el ejecutivo infractor renunció antes de que la Junta lo confrontara. No le expliqué mucho en mi mensaje inicial, solo le dije que tenía algunas preguntas sobre la integridad de los registros que necesitaba que un segundo par de ojos revisara. Se presentó en el espacio de CEO Working 2 horas después, vestida como si acabara de salir de un simulacro de incendio, zapatillas, una chaqueta sobre un hombro, café en una mano y laptop en la otra. De acuerdo, dijo deslizándose en el asiento a mi lado. Dime que estoy mirando. La guía a través de la cláusula falsificada, los registros de documentos alterados, la firma. No me interrumpió. Apenas parpadeó, solo asintió lentamente y dijo, de acuerdo, empecemos desde el principio. En 20 minutos, tenía su propia pantalla encendida, filtrando los rastros de auditoría de usuarios del sistema de documentos compartidos de Access Core. Sacó el historial de cambios, los registros de ID de servidor, las ediciones a nivel de administrador. Era más rápida que yo, más quirúrgica. Y entonces hizo una pausa. Susie, dijo tocando una línea de código. Mira esto. La edición que añadió la sección 14 se había ejecutado desde una terminal restringida, una no conectada a ninguna de las estaciones de trabajo compartidas comunes. Su etiqueta, AX0VRM1. Mi corazón dio un vuelco.
Victoria hizo zoom, decodificando la ruta de enrutamiento. Esta no pasa por el firewall estándar. Está aislada, que significa que alguien quería que esta terminal estuviera fuera de los registros. La miré. Ella asintió lentamente, los ojos perspicaces. Dispositivo a nivel de CEO. Robert, por supuesto. Era demasiado limpio, demasiado preciso. Esto no era un caso de negligencia legal o una falta de comunicación entre departamentos. Cada cambio, cada eliminación, cada versión falsificada, era parte de una línea de tiempo que se alineaba perfectamente con mi salida y una cláusula que solo beneficiaba a la alta dirección de la empresa. Victoria rastreó las ediciones más a fondo. No solo reemplazaron tu nombre. Simularon tu estilo de fraseo. Mira esto. Y abrió un algoritmo de comparación de documentos. La estructura de la cláusula imita exactamente tu última revisión. Usaron tu voz para hacer la falsificación invisible. No dije nada. Porque no me sorprendió. Porque en el fondo ya lo sabía. Robert no solo me había despedido, había orquestado el borrado de mi autoría para eliminar el riesgo de su propia cartera. Esa cláusula, la sección 14D, era tóxica. Desplazaba la responsabilidad a los signatarios, protegía los intereses ejecutivos y aseguraba que si la fusión se echaba a perder, yo sería la responsable de la exposición. Y al falsificar mi nombre se había asegurado de que no tendría recurso. O eso creía él. Me recosté en la silla, respiración tranquila, pulso constante. Victoria me miró. Esto es condenatorio. Sí, dije con los ojos fijos en la pantalla. Lo es. No sonreí, no me regodeé. Porque lo que tenía no era venganza. Lo que tenía ahora era prueba. Mientras Victoria ejecutaba registros forenses y compilaba capturas de pantalla en un informe de cumplimiento de grado, me recosté y miré fijamente las baldosas del techo, dejando que mi mente divagara brevemente. Porque hace 8 semanas, había hecho algo que Robert nunca habría predicho. Creé una empresa en papel. No era nada notable, un proveedor de servicios externo neutral llamado Orion Integration Group Limited, registrado en Alberta, Canadá. Infraestructura ligera, sin empleados permanentes, solo el capital suficiente para que pareciera algo real y mantenerla invisible. Pero los registros de propiedad estaban encriptados y enterrados bajo un fideicomiso fiduciario, lo que significaba que nadie, ningún analista, ningún abogado, ningún ejecutivo, sabía que yo era su fundadora. Había construido Orion en la fase más temprana de la negociación, cuando quedó claro que el acuerdo requeriría una entidad de participación transitoria para gestionar el almacenamiento de datos y la logística de entrada al mercado. La delegación asiática quería neutralidad, los canadienses querían distancia. Robert lo descartó con un «la Junta se encargará», y así lo hice. La cláusula del contrato enterrada en la página 89, subsección 3.2.7c, otorgaba a Orion la propiedad temporal sobre toda la nueva infraestructura desplegada durante la fase de transición de la fusión, sistemas en la nube, nodos de datos, pasarelas de pago, hasta que la absorción legal fuera finalizada. Orion tenía las llaves y yo tenía a Orion. Recordé el momento exacto en que tomé esa decisión. Era un miércoles por la noche de marzo. Estaba trabajando en una sala de espera del aeropuerto en Singapur, viendo a Robert mentir descaradamente a un proveedor en una conferencia telefónica. Yo había estado insistiendo en un lenguaje más claro para la protección de datos, él me desautorizó diciéndole al proveedor, no se preocupen, somos un solo equipo. Fue entonces cuando supe que necesitaba un plan de contingencia. No venganza. No apalancamiento. Solo protección. Una seguridad a prueba de fallos. Así que construí uno. Y ahora la ironía era asombrosa. Me habían despedido, falsificado mi firma, cortado mi acceso. Pero los servidores, la tubería, los entornos de preparación, todo eso funcionaba bajo las licencias de Orion. Lo que significaba que si yo cambiara las claves de autenticación internas o revocara un punto final específico, perderían el control de la noche a la mañana. No para siempre, pero el tiempo suficiente para que la parte canadiense entrara en pánico, para que la delegación asiática empezara a hacer preguntas, para que todo se desmoronara. Y la mejor parte, ellos no lo sabían. Ni Robert. Ni legal. Ni finanzas.
Yo había construido Orión en los cimientos de la fusión, como una viga de acero detrás de un muro de yeso. Silenciosa e indispensable, oculta a plena vista. Victoria notó mi silencio y me miró de reojo. Pareces peligrosa. Sonreí un poco. Solo estoy recordando algo que ellos olvidaron. Ella levantó una ceja, curiosa. No di más detalles, porque el tiempo de los secretos casi había terminado. Y cuando finalmente se dieran cuenta de quién era realmente Orión, no sería solo una sorpresa. Sería jaque mate. En el momento en que salí del espacio de CEO Working, caminé 5 manzanas a través del amanecer que se adelantaba, a un centro de terminal privado que solo había usado una vez antes, escondido en el distrito financiero. Diseñado para operaciones discretas y alojamientos limpios, sin miradas indiscretas, sin huellas dactilares de ti corporativa. Me senté en el cubículo insonorizado y austero, las palmas de mis manos apoyadas en el panel táctil mientras la máquina cobraba vida, accediendo al entorno principal de Orión. La pantalla brilló. La indicación biométrica apareció en pantalla: reconocimiento de voz, huella digital, escaneo de retina. Esta era mi fortaleza. La había construido capa por capa durante los últimos 2 meses, módulos personalizados, sincronización en tiempo real entre continentes, entradas de libro mayor blockchain respaldadas por estándares suizos. El sistema contenía cada pieza operativa de la columna vertebral de la fusión: datos de logística, registros de cumplimiento, acuerdos con socios, pronósticos internos. Nada se movía a menos que Orión lo validara. Y yo era la única que podía entrar. O eso creía. Puse mi pulgar en el escáner. Error. Parpadeé. Lo intenté de nuevo. Error. Credenciales no coinciden. Verifique acceso de administrador. Un frío temor se instaló en mi pecho. Lo intenté de nuevo, esta vez usando el protocolo de anulación, uno que eludía la autenticación de tokens y pasaba directamente por la verificación de clave cifrada. Sistema bloqueado. Anulación administrativa detectada. Acceso suspendido. Me quedé mirando la pantalla. Alguien me había bloqueado de mi propio sistema. No podían haberlo sabido. No a menos que hubieran encontrado una fuga. No a menos que... Mi estómago se revolvió. Robert no solo intentó borrarme, intentó secuestrar Orión. Y alguien de adentro debió haberle ayudado a construir una puerta trasera. Pero al hacerlo, activaron la seguridad a prueba de fallos. La plataforma había entrado en bloqueo de pánico. Eso fue por diseño. Si se intentaba más de un inicio de sesión de administrador sin coincidencia biométrica, todo el sistema se congelaba hasta que fuera reautorizado manualmente por el fundador principal, yo. Pero no podía acceder desde aquí. El caos sería instantáneo. Sin Orión, cada transacción en la tubería de la fusión se detendría, cada sincronización de datos fallaría, cada interfaz orientada al cliente se oscurecería. Ya podía imaginarlo. Salas de juntas llenas de pantallas parpadeantes, mensajes de error rojos y una creciente sensación de que algo se escapaba de control. Se extendería como un incendio forestal digital. Y todo lo que podía hacer era esperar. Me recosté en la silla, mirando la interfaz congelada, y por primera vez desde aquella noche en la suite del hotel, sonreí. No por malicia, sino por claridad. Porque esto ya no era ruido. Esto era silencio. Mi silencio. Y estaba hablando más fuerte que cualquier memorándum o comunicado de prensa jamás podría hacerlo. Saqué mi teléfono privado, no el dispositivo emitido por Access Core, el real, el ilocalizable. Marqué un número que no había usado en 6 meses. Julian contestó al tercer timbrazo. Susie, su voz aún tenía esa cadencia suiza nítida, tranquila, analítica, peligrosa en la sala adecuada. Julian, dije con calma. Dime qué te dijeron. Una pausa. Dijeron que fuiste reubicada, respondió. Transicionada a un rol interno pendiente de reestructuración. ¿Lo crees? Otra pausa más larga esta vez. Te conozco, dijo. Y sé que tus huellas dactilares están en cada pieza de la estructura. El sistema se ha oscurecido. Están en pánico. Y supongo que eres la única que sabe por qué. No dije nada. Quiero creer que sigues en control, añadió Julian.
Porque si no es así, todos hemos cometido un error muy costoso. Exhalé lentamente. ¿Y si pudiera probar que nunca me fui, que el acuerdo que negociaste solo sigue vivo porque lo mantuve respirando en segundo plano? Entonces dijo, hacemos un nuevo trato contigo personalmente. Mis ojos se fijaron en la pantalla. ¿Cuál es la oferta? Firmas como CEO de Orión. Cambiamos el contrato antes de que la Junta finalice los términos de la fusión. Pero lo necesito para el lunes por la mañana. Sin demoras. ¿Y Access Core? Él no dudó. Se vuelve irrelevante. Me senté en silencio. El sistema estaba congelado, la empresa estaba mintiendo y me estaban ofreciendo lo mismo que intentaron robarme, no un título, la verdad. Te enviaré los documentos esta noche, dije. La voz de Julian era firme. El lunes, Susie, o esto muere. Lo sé, dije. Y lo decía en serio. Porque ahora no solo me subestimaron, construyeron su imperio sobre una base con mi nombre todavía oculto debajo. Y yo estaba a punto de voltear todo el asunto. Para la medianoche ya estaba de vuelta adentro. No a través del hub público. No a través de la interfaz congelada. Estaban comprometidas. Ya no confiaba en ellas. En cambio usé la antigua clave raíz, enterrada en una unidad de almacenamiento en frío que había escondido años atrás en una caja de seguridad bajo otro nombre. Desencripté la cadena, validé manualmente mis credenciales biométricas con el vídeo de registro original y accedí al backend de Orión a través de un nodo de respaldo codificado en un entorno de prueba. No fue rápido. No fue elegante. Pero funcionó. En el momento en que inicié sesión, la plataforma se encendió como un aliento contenido durante demasiado tiempo que finalmente es liberado. Sistema estabilizado, acceso restaurado, registros reconstruidos. Y reescribí las reglas. Reforcé la encriptación en el cell de administración, eliminé cada credencial no autorizada y luego apagué por completo la sincronización de API con la red de Access Core. A partir de este momento, la empresa que pensaba que poseía todo, ya no tenía acceso a nada. Ni a las bases de datos. Ni a los modelos. Ni siquiera a las pantallas de carga. Estaban bloqueados y yo tenía el control total. Y fue entonces cuando comenzó el segundo ataque. No digital. No silencioso. Público. Para las 9 de la mañana, los artículos ya estaban circulando. Titulares envueltos en una cortesía vaga pero afilados como bisturíes. La estratega clave Susie Lin se apartó discretamente de Access Core en medio de una revisión interna en curso. Fuentes anónimas plantean preocupaciones sobre la integridad del proyecto y la propiedad de los datos. Fusión socavada por irregularidades. Las fuentes apuntan a un conflicto interno. Sin citas. Sin pruebas. Solo una lenta y cuidadosa campaña de desprestigio diseñada para sembrar dudas, para sugerir que yo había robado algo, violado algo, saboteado algo. Por supuesto que no lo había hecho. Pero no estaban tratando de ganar un caso. Estaban tratando de embarrar la narrativa. Que cuando yo emergiera el lunes, la gente no supiera qué creer. Pero aquí está la cosa sobre las mentiras susurradas en público, son frágiles cuando guardas silencio. No respondí. Ni tweets, ni declaraciones, ni refutaciones. Y ese silencio hizo algo que no esperaban, dejó un vacío. Y en ese vacío, se precipitó la verdad. Primero fue una captura de pantalla de un mensaje de Slack, compartida anónimamente en Twitter por un antiguo colega, mi nombre en un documento de estrategia, la marca de tiempo, las ediciones, la evidencia inconfundible de que yo había sido la mente detrás de la arquitectura que ahora pretendían desautorizar. Luego vinieron los correos electrónicos, redactados pero inconfundibles, reenviados a periodistas, compartidos discretamente en Discords privados. Luego vinieron las publicaciones de LinkedIn. Personas con las que había trabajado, a las que respetaba, a las que había mentorizado. Yo estaba en la sala cuando Susie salvó ese acuerdo. No dejes que el silencio te engañe. Ella entrenó a la mitad del departamento. Si hay un sistema funcionando en Access Core, es porque ella lo construyó. He visto los contratos. Sé lo que firmó y lo que no. Cada mensaje era pequeño. Cada publicación, silenciosa.
Pero juntos, rugieron. Cuanto más fuerte la empresa impulsaba sus medias verdades, más fuerte se hacía mi silencio. No porque me estuviera escondiendo, sino porque la verdad no necesitaba un micrófono. Ya se había vuelto viral. La gente comenzó a indagar, a investigar, a desacreditar las afirmaciones anónimas. Le salió el tiro por la culata. Para el viernes por la tarde recibí un mensaje de una periodista de una de las principales publicaciones financieras. Extraoficialmente escribió: hemos visto la evidencia. No necesitas hablar. Ellos ya dijeron demasiado. Me quedé mirando la pantalla por un largo momento. Pensaron que borrarme sería fácil. Que controlar la narrativa significaba poseer la verdad. Pero olvidaron que el silencio no es sumisión. A veces es estrategia. Y cuando llegue el lunes, mi firma no estará solo en un nuevo contrato. Estará en la tumba de cada mentira con la que intentaron enterrarme. El reloj de mi apartamento hacía un suave tic-tac, mientras la ciudad de abajo se agitaba en su silencio previo al amanecer. Una sola lámpara proyectaba luz sobre la mesa de roble donde mi laptop estaba abierta, el contrato cargado en una interfaz de firma electrónica segura. Lo leí de nuevo línea por línea, aunque ya me sabía cada palabra de memoria. A las 6:01 de la mañana hice clic en firmar. Y así, sin más, estuvo hecho. Un gesto silencioso. Sin confeti. Sin aplausos. Solo un acuerdo legalmente vinculante entre Orion Integration Group Limited y el socio extranjero principal, el cliente que hasta ahora había estado ligado a Access Core. Pero ya no. Porque ahora era oficial. La infraestructura, los sistemas, las plataformas de transición, todo pertenecía a Orion, lo que significaba que me pertenecía a mí. Y Access Core ya no eran parte del acuerdo. Habían sido eliminados tan silenciosamente como intentaron borrarme. En el momento en que sonó la confirmación, activé el protocolo de transición. Los entornos de preparación se redirigieron. Las fuentes de datos en vivo cambiaron a nuevas claves de autenticación. El panel de socios se actualizó con la nueva marca de Orion. Y el token de acceso final, una llave maestra digital que controlaba todo el backend, fue enviado directamente a Julian con mi firma debajo. A las 6:12 de la mañana, el sistema estaba completamente operativo bajo la propiedad de Orion. A las 6:47 de la mañana, Access Core intentó iniciar sesión. Fallaron. Recibí las alertas del sistema en tiempo real, docenas de intentos de inicio de sesión fallidos, errores de administrador, credenciales inválidas. Habían activado su equipo de respuesta a incidentes. Intentaron una reversión. Intentaron una instantánea de recuperación. Pero ya era demasiado tarde. El sistema ya no los reconocía. La infraestructura que pensaban que controlaban ahora estaba detrás de puertas para las que ya no tenían llaves. La joya de la corona de la fusión, la tecnología, los datos, la estrategia, había sido reubicada, silenciosa, limpiamente, legalmente. Y todo lo que podían hacer era verla desvanecerse. A las 7:30 de la mañana, Julian llamó. Transición completa, dijo. El equipo de nuestro lado está alineado. El acuerdo se está distribuyendo internamente. Ya hablé con el equipo legal, es hermético. ¿Y el cliente? Están impresionados, dijo con un tono de satisfacción. Ahora ven quién está realmente a cargo. Cerré mi laptop y sonreí. Porque nunca se trató solo de sistemas. Se trató de propiedad. Y ahora, la mentira que contaron, la de mi traslado, los susurros sobre inestabilidad, la campaña de desprestigio, no significaban nada. Habían perdido más que infraestructura. Más que datos. Habían perdido el control. Habían perdido reputación. Pero sobre todo habían perdido al cliente. Al socio que aportó $500 millones en contratos. Al socio que había confiado en mí incluso antes de que supieran que debían hacerlo. Y ahora, ese socio se había marchado. No solo en silencio sino públicamente. Esa mañana, mientras la suite ejecutiva de Access Core se apresuraba a buscar explicaciones, alguien filtró el memorándum interno que anunciaba la pérdida. Cayó en los blogs de negocios, luego en Twitter, luego en las bandejas de entrada. El acuerdo de fusión colapsa después de que el socio clave deserta a un proveedor neutral.
Fuentes sugieren mala gestión interna y fracaso del liderazgo. Mi nombre no estaba en el titular. No hacía falta. Porque ahora todos sabían quién tenía la llave. Y para cuando las luces de la sala de juntas se encendieron, yo ya estaba construyendo algo.